Sean bienvenidos. En el día de hoy vamos a comenzar el camino para construir tu propio imperio. Así que comencemos. Mente millonaria. Capítulo 6. La sabiduría del dinero. Para gran parte de la sociedad, el dinero continúa siendo un tabú. Y aunque cada vez nos acercamos más a entender cómo funciona y cómo influye en nuestra vida, siguen siendo menos quienes se atreven a hablar con libertad de él, ya que de inmediato lo señalan. Eres materialista. Es de mala educación, es de mal gusto, etc. Esta restricción hace que nos privemos de una vida de abundancia, cuando al final del día todos necesitamos dinero, seas muy religioso o no, tengas muchos títulos o no, seas de la nacionalidad que seas. ¿O acaso no queremos darle lo mejor a nuestros hijos, a nuestros padres, a quienes queremos? El dinero nos permite solventar las necesidades básicas para subsistir, además de facilitarnos el acceso a comodidades y darnos libertad. Por lo tanto, ¿por qué deberíamos verlo como algo negativo? Si pretendes obtener una mentalidad millonaria, es necesario que crees un diálogo positivo con respecto al dinero. El verdadero millonario. Un verdadero millonario sabe quién es y cómo monetizar sus cualidades. Claro que te encontrarás con otra clase de millonarios que no cumplen con estas características. Pero los del siglo XXI deben tener altas dosis de inteligencia emocional, además de saber entender y manejar sus batallas interiores. Quien domine su interior, dominará el nuevo sistema monetario. Aquí te dejo algunas claves al respecto. Estructura mental de un millonario. Tolerancia a la frustración. No pierden el control ante los problemas y saben reaccionar ante el enfado o la ansiedad. Autocrítica. Saben admitir sus errores y los corrigen. Actitud millonaria. Les encanta el aroma a oportunidades. Productivo y positivo. Se enfocan en las cosas de valor y no en lo negativo. Sentido de urgencia. Hacen las cosas bien desde el comienzo, pues su tiempo es valioso. Control del ego. Saben acallar la voz interior negativa. Tenemos que cambiar el paradigma de lo que se cree que es una persona con dinero, ya que generalmente tenemos conceptos negativos acerca de ellos. Y es lógico, porque hemos vivido influenciados por un sinfín de mitos, verdades a medias y prejuicios. No vamos a negar que hay personas con dinero que son deshonestas, abusivas, prepotentes y que solo se fijan en su propio beneficio. Pero ellos no corresponden al modelo de quien cuenta con una mentalidad millonaria y que te describo a continuación. 1. Un verdadero millonario no se aferra a lo viejo. Su mente millonaria le da acceso a grandes y nuevas experiencias. 2. Tampoco es esclavo del tiempo, lo utiliza de forma valiosa. 3. Comparte su riqueza y disfruta del éxito con quien le ayudó a conseguirlo. 4. Sabe que las mejores cosas se hallan detrás del miedo y de lo desconocido, y es ahí donde pocos se atreven a llegar. 5. Todos los días llena su mente millonaria de grandes sueños y su agenda de acciones productivas. 6. Es tan rico como la cantidad de oportunidades que puede generar para otros y las donaciones que hace para los más necesitados. 7. Sabe que entre más da, más recibe, expandiendo así su fortuna. Construye tu realidad. Existe un círculo virtuoso de acciones que conducen a una economía sana y próspera al que llamaremos el círculo del dinero. Está constituido por 11 acciones importantes que, si las aplicas sistemáticamente, te conducirán a una economía equilibrada y favorable. Si estas acciones las vuelves hábitos al manejar tus finanzas personales, estarás en el camino correcto hacia una mente millonaria. Círculo del dinero. 1. Ahorrar. Se recomienda ahorrar de un 10 a un 30% de tus ingresos. Separa dicha cantidad en cuanto llegue dinero a tus manos y no al final, cuando no queda nada. 2. Invertir. Los bienes raíces son una buena opción. Puedes comenzar adquiriendo pequeños terrenos con buena proyección. 3. Emprender. En cosas que verdaderamente te gusten y entiendas. 4. Leer. Por lo menos un libro al mes que trate sobre el dinero. 5. Estandarizar procesos. Para construir un marco de referencia, garantizar la calidad del sistema y medir su eficiencia, es decir, desarrollar un método y seguir las reglas para su ejecución, esto también te permite formar una nueva mentalidad y te da disciplina. 6. Hacer relaciones públicas.
Conoce por lo menos 8 nuevas personas al mes y dale seguimiento. 7. Reinvertir. Recomiendo no sacar las utilidades al primer año. Es necesario darle los nutrientes al negocio para que madure y se fortalezca. 8. Comprender los ingresos pasivos. Son aquellos por los que trabajas solo una vez para generarlos y después te producen un ingreso recurrente. 9. Pensar en grande. No le pongas techo a tus pensamientos. 10. Monitorear y apegarte a tu presupuesto. Sirve para crear un futuro financiero exitoso y sacarle el máximo provecho a tu dinero. Observa tus ingresos y gastos sin perder el entusiasmo, ya que esto te permite cumplir mejor tus metas. 11. Servir y generar valor siempre. Brinda el mayor beneficio respecto al costo que se debe pagar. Esto te garantiza que la gente perciba que todo lo que ofreces vale la pena, superando siempre sus expectativas. El círculo del dinero lleva un orden, y si no estás obteniendo éxito financiero, quizás sea porque interrumpes el proceso por tu impaciencia. Dale el tiempo necesario y motívate a través de tu mente creadora. Es muy importante que hagas las paces con el dinero y que recuerdes que él no es el culpable de absolutamente nada. Tú eres quien cambia cuando llega el dinero, tú eres el que se siente de otro planeta al tenerlo, tú eres quien lo presume o lo usa. Si nos estamos relacionando de una mala manera con el dinero, nosotros mismos lo alejamos de nuestras vidas. Ahora bien, si aprendes a administrar una pequeña cantidad, también tendrás la habilidad de manejar una gran fortuna. No importa la dimensión de tu capital, las mismas reglas aplican para todos y para cualquier suma monetaria. Mi recomendación es que practiques en pequeña escala para que después estés preparado para las grandes ligas. Recuerda que si quieres desarrollar una verdadera mentalidad millonaria, debes pensar en grande, para así alcanzar todo lo que quieras. Echemos un vistazo a estas 4 reglas esenciales del dinero. Regla 1. Haz dinero con sabiduría. Si tenemos problemas económicos es porque hemos dejado de hacer cosas importantes, como no tener un presupuesto actualizado, no tener metas claras por escrito, depender de una sola fuente de ingresos, no generar ingresos pasivos, etc. Deberás programarte con órdenes mentales en voz alta. Seré el mejor en lo que hago, y realizar aquello que nunca has hecho o has dejado de hacer, poniéndolo en práctica. En este sentido, tu teléfono celular puede ser un generador de riqueza, aunque para muchos solo sea un gasto mensual que le saca dinero sistemáticamente. Por ejemplo, haz las llamadas correspondientes a tus clientes o posibles compradores para sacarle partido al dispositivo. O quizás te convenga llevar tu producto o servicio a una aplicación para celulares. Si tu celular tiene una buena cámara, existen aplicaciones gratuitas de registro para que comiences a publicar tus fotos artísticas y creativas. Si alguien compra tu foto, te pagarán una comisión, ya sean empresas de publicidad o de marketing, que son las más interesadas. Regla 2. Usa el dinero para hacer más dinero. Si vas a producir más dinero, puedes usar el tuyo, el de un crédito o el de préstamos familiares. Pero jamás uses ese dinero de terceros para lo que no te genere más dinero. Por ejemplo, no pidas prestado para unas vacaciones. Primero produce el flujo requerido para que puedas darte ese descanso que mereces. Evita la salida más fácil, que es pagar con la tarjeta. Ponte creativo y que sea un reto generar la cantidad que necesitas para tus anheladas vacaciones. Regla 3. Pierde el miedo a invertir. Los mejores negocios se hacen cuando hay una crisis. Es necesario correr riesgos, aunque siempre calculados. Si estás buscando ganar mucho y no arriesgar nada, estás en el canal equivocado. Una mentalidad millonaria se atreve a salir del confort, se aventura a ser diferente, a soñar y a actuar en grande. Un riesgo calculado es cuando planeas a detalle previamente y contemplas las diferentes opciones. Te invito a que desarrolles un buen plan de negocios y a que dediques tiempo a realizar las proyecciones financieras necesarias si es que vas a invertir en un negocio. Desglosa todos los escenarios posibles y aprende a estar preparado para cualquier eventualidad. De esta manera podrás elaborar un presupuesto adecuado y real. Regla 4. Prográmate para ganar. Si estás acostumbrado a escuchar todo el tiempo las palabras riesgos, crisis o dificultades, estás programado para no ganar. En todos lados hay problemas, pero eso no debe ser un impedimento para salir adelante. Sacúdete los temores e ingresa información útil a tu cerebro que te convierte en un ganador. Las palabras que usas de manera cotidiana juegan un papel muy importante en tu día, ya que son un medio para desarrollar una mente de abundancia. Pueden llegar a moldear todo tu entorno porque tienen mucho poder.
Algunas personas no salen de sus problemas económicos porque, además de poseer malos hábitos financieros, llevan anclado un vocabulario que no les ayuda. Por ejemplo, la crisis nos pegó fuerte. Esto es imposible para mí. No creo que exista una salida, etc. Las palabras son decretos en tu vida. Si aprendes el lenguaje del dinero, este te perseguirá. Prueba a repetir en voz alta. Mi riqueza está en saber administrar mi tiempo y enfocarme en las cosas que realmente son productivas. El verdadero origen de cualquier fortuna comienza con un léxico rico en decretos que te permita construir tu realidad. Por otro lado, en la verdadera sabiduría del dinero podrás encontrar dos conceptos de suma importancia: servir y generar valor. Cuanto más sirvas y les facilites la vida a las personas, más dinero podrás obtener. Creatividad y riqueza. La creatividad es la capacidad que tenemos los seres humanos para concebir algo. Esta capacidad tiene un papel fundamental en tu libertad financiera. La mente millonaria produce ideas positivas y soluciones. Por eso la creatividad ha sacado a muchos de la escasez material. De ti depende activar este mecanismo. La creatividad es sinónimo de riqueza y es universal, ya que todos pueden acceder a ella. Es parte de nuestra naturaleza humana. Para alcanzar la abundancia es necesario tener y desarrollar grandes dosis de creatividad. Piensa que en nuestros tiempos todavía existen muchos problemas por resolver, y hay mucho capital esperando por ideas disruptivas que rompan con lo ya establecido. Hoy más que nunca debemos valorar nuestras propias ideas. Si tenemos problemas económicos, las ideas creativas nos pueden ayudar a resolverlos. Vivimos en una era privilegiada y sumamente creativa, porque tenemos mucha información disponible, además de tecnología y recursos económicos para lograr grandes cosas. Como consultor de negocios, me he dado cuenta de que hay personas que no están felices en sus lugares de trabajo. Ello se debe principalmente a que sus espacios laborales resultan poco atractivos o descuidados. Esto disminuye su creatividad y hace que sean menos productivos, lo cual provoca pérdidas económicas a sus respectivas empresas. Considera que somos seres emocionales y la creatividad está relacionada con las emociones, así que si tú estás bien, tu mente también estará en condiciones de ser creativa. Nadie podrá escapar de esta era de la economía creativa ni tampoco de la transformación digital. Por eso, las personas que desarrollen un pensamiento creativo y disruptivo serán muy valoradas. El ojo disruptivo ve cosas que otros no ven y además siempre lleva la innovación por encima de todo. Normalmente las personas que piensan de un modo diferente son censuradas o juzgadas, pero en la era de la economía creativa, quien estimule el pensamiento creativo ganará mucho dinero. Para generar pensamientos disruptivos es necesario formular hipótesis que también lo sean. Pregúntate, ¿qué pasaría si? Te invito a que realices una lluvia de ideas y no te cierres a nuevas posibilidades, por muy descabelladas que parezcan. Te doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si mi ropa me diera información importante sobre el clima, mi salud y el tráfico? Una historia para contar. A la empresa Apple la creatividad le ha redituado millones. Una historia interesante alrededor de esto fue el caso del iPod, ese pequeño artefacto que revolucionó la manera de transportar y reproducir música. Fue un éxito gracias a la formidable creatividad del equipo de Apple y a la visión de Steve Jobs, el líder que llegó a descubrir nuevos caminos en nuestra realidad. Cambió las computadoras, la música y el cine, creando una nueva industria que nunca pensamos necesitar. Pero no solo fue con el iPod que provocó estos grandes cambios, sino con la gran mayoría de sus productos, logrando crear una compañía multimillonaria. Lo más importante fue que Steve Jobs no se preocupaba por el dinero, sino por estar fomentando constantemente la creatividad y la producción de novedosos productos, como lo dijo en alguna entrevista. Tenía más de $1 millón a los 23 años, más de 10 millones cuando tenía 24 años, y más de 100 millones de dólares cuando tenía 25 años. Y nunca fue importante porque nunca lo hice por dinero. Así que ya lo sabes, nunca renuncies a tus sueños, ama lo que haces y no te olvides que la creatividad siempre debe ocupar un papel fundamental. Genera abundancia. Te dejo algunos decretos que puedes poner en práctica en tu vida, no sin antes advertirte que esto no es magia. Es necesario que estés alineado con la acción y la mentalidad millonaria. Dedica unos 15 minutos por la mañana para reflexionar a conciencia sobre estos puntos y prepárate para tu día. 1. Nadie me puede hacer daño sin mi consentimiento. Tomo lo bueno y elimino lo malo de mi vida. 2. Mi riqueza está en enfocarme en las cosas que realmente son productivas y en saber administrar mi tiempo. Optimizo mi tiempo porque es valioso.
3. Mi mente millonaria es tierra fértil, un lugar donde solo se plantan pensamientos positivos. Soy lo que pienso, y la semilla del miedo no me domina. 4. Promesa al dinero. Voy a ser la misma persona si llega el dinero en abundancia, ya que lo quiero en mi vida para siempre. Lo administraré con un corazón sano, sin malos apegos, porque es una herramienta para hacer el bien, además de que posee la mentalidad millonaria necesaria para conservarlo. ¿Quieres conocer un secreto? Los bancos juegan a que te equivoques, porque de esta manera ganan bastante dinero, pero siempre va a ser mejor que seas tú quien juegue con el dinero de ellos, que estés alerta y salgas beneficiado conociendo exactamente tus fechas de corte, las fechas límites de pago y los pagos necesarios para no generar intereses. Recuerda usar solamente deuda buena para producir más dinero. Puedes conseguir un crédito para capital de trabajo destinado a expandir tu negocio, siempre y cuando exista una adecuada planeación financiera. El flujo de dinero que generes debe ser suficiente para pagarlo y tener una rentabilidad importante. Si ya has aprendido algo hasta el momento, por favor dale like y suscríbete. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.